Hermano, buenas noches. Creo que es una alegría separar un tiempo a mitad de semana y venir a alabar a Dios en una noche así, ¿no? Em, Tenía aproximadamente, creo que como 2, 3 meses que no tenía un tema y le agradezco al hermano Charito por tomarme en cuenta allí. Y creo que esta noche el deseo es que Dios hable a nuestros corazones por medio de mí. Cuando yo preparaba el tema, ¿de qué voy a predicar? Decía yo. Y el tema de esta noche, yo le puse por título, Necesito ser limpio. Y vamos a hablar de un personaje en la Biblia un poco elocuente, un poco interesante, que de él vamos a aprender muchas cosas. Y vamos a encontrarnos en el libro de Segunda de Reyes. Pero antes de ir a la lectura, yo les comienzo diciendo un poco de mi vida. No, yo era una persona que sufría mucho de asma. Desde pequeño siempre teníamos ese problema en casa. El asma siempre era una enfermedad que pu- eh, presente en todo momento en mi vida, en realidad. Y mi mamá pasaba de médico en médico para ver qué podía hacer para combatir el asma. Pero el asma cada vez se degeneraba más. Recuerdo que mi mamá consultaba a muchos médicos en la iglesia, amigos, y le decían, mire, hermana Zulma, dele una cucharada de miel con cebolla. De verdad que feo es. Mi mamá llegaba, preparaba la miel, por ahí vamos bien, hasta que le ponía la cebolla. Pero veía que tiempo después, no se curaba el asma. Al contrario, empeoraba. Y llegaba mi mamá y preguntaba, ¿y ahora qué hago? Ya no se le cura nada ni con nada, ni con la miel ni la cebolla. Ya, señora Zulma, póngale un poquito de aceite. Y mi mamá empezaba a hacer ese menjuje que le llaman en Venezuela, esa mezcla rara allí, y lo hacía y me daba. Y eso, hermano, me causaba a mí unas ganas de vomitar terrible. Pero era el deseo de que yo fuera, ¿qué? Sano. Pero como no veía sanidad, decía, ¿qué le está dando? Le estoy dando miel, cebolla y aceite. Ya, dele lo mismo, pero agréguele quión. Y mi mamá llegaba y preparaba la miel, la cebolla, el aceite y el quión. En un vasito llegaba todas las noches, llegaba y me daba. Y nada se curaba. Íbamos a médicos, íbamos a distintas partes, personas que tenían el conocimiento necesario y nada. En la iglesia donde yo asistía había muchos médicos. Mi mamá fue a todos los médicos de la iglesia y nada, nada. Y por allá una vez hablando con una vecina, vecina, ¿qué le está dando? Y mi mamá le contó todo lo que me estaba dando. Está muy bien, pero agréguele algo. Mano, ustedes saben lo que botan los carpinteros en las maderas, acerrín. Le dijeron a mi mamá, dele lo mismo, la miel, cebolla, aceite, quión y acerrín. No lo pude hacer, hermano. No, yo le dije, no, 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 yo no quiero ser sano, le dije. Yo no voy a comer eso, yo no voy a tomar eso. Pero para que ustedes vean hasta dónde el ser humano es capaz de qué? De querer su sanidad. Y en esta noche vamos a estudiar un personaje interesante en la Biblia que es un personaje un poco grotesco y ya lo vamos a ver por qué. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 en adelante, vamos a ver un personaje en la Biblia llamado Naamán. Naamán representa el tipo de persona que se cree la gran cosa. Y en la historia lo vamos a ver. Naamán es el tipo de persona que dice que sin mí no va a avanzar la iglesia. Sin mí no va a avanzar el hogar. Sin mí el trabajo sale mal. Sin mí la exposición sale mal. Sin mí todo sale mal. Así era Naamán. Y yo creo, hermanos, que es una lección principal
importante para nuestras vidas, porque yo creo que en algún momento nosotros nos hemos sentido como Naamán, dando que la mayor cosa, creyéndome que soy más que otros, cuando no es así. Pero vean lo interesante de la historia, como comienza diciendo en el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 5, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón ante su señor, en alta estima, porque por medio del Señor había dado salvamento a Siria. Era valeroso en extremo, pero era leproso. Había algo interesante acá. Al comienzo del versículo dice que era el general del ejército, incluso era la mano derecha del rey de Siria. Pero ¿cómo llegó a ser tan famoso? Recuerden que si vamos a un tiempo atrás, Siria se enfrentó con el pueblo de Israel en una guerra, la cual ganó ¿quién? Siria. Eran mucho más poderosos, tenían mucha más experiencia. Y cuando ellos vencieron a los israelitas, tomaron a los hijos y a las hijas y los tomaron como esclavos a Siria. Y a los que ya no servían, por decir así, los mandaron allá a su tierra, por decir así. Pero se quedaron ¿con qué? Con la juventud. Porque Siria era un ejército recontra poderoso, era el más poderoso en ese entonces. Y dice que Naamán era el mano derecha del rey. Y para ser el mano derecha del rey se había ganado ese mérito. Se había ganado ¿qué? La confianza. Y eso no se gana así de la noche a la mañana. Eso tiene que ser con un esfuerzo. Y sigue diciendo en la Biblia, mire cómo dice, gran varón ante su señor. ¿Ante quién? ¿Ante Dios? No, ante el rey de Siria. El rey de Siria incluso creía que no había nadie mejor que Naamán, imagínense. Por eso es que Naamán, si nos vamos al deseado de toda la gente y al comentario de la Biblia, se dice que Naamán tenía un ego demasiado grande. Porque el rey mismo le daba el valor. Y dice, ante su señor, en alta estima. Entonces, vemos ahí una característica, alta estima. Sigue diciendo, porque por medio del Señor había dado salvamento a Siria y era valeroso, valiente. Se dice que Naamán, cuando había guerra, él estaba en el frente de la guerra. Él estaba adelante. ¿Dónde estaban quién? Hasta los que primero iban a morir, imagínense. Era tan valiente que él estaba adelante. Un ejemplo como Urías. Era Naamán. No le tenía miedo a nada. Y sigue diciendo la Biblia, y por estas características podemos agregarle algunas más también. Era poderoso, ¿por qué no? Era el segundo después del rey. Era rico, recontra rico. Era valiente. Era orgulloso. Era gran estima, era de una persona grande, pero siempre en la vida tiene un pero. Él era todo, pero ahora era, ¿qué dice la Biblia? Leproso. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? El anciano de la iglesia es tal, es diferente, pero es leproso. Y muchas veces nosotros estamos contaminados con esa lepra. Y por ejemplo, ¿cuál lepra, hermanos? La lepra puede ser la lepra del chisme, la lepra de las malas palabras, la lepra de la música, la lepra del orgullo, de la envidia, tantas cosas que se pueden convertir en una lepra para cada uno de nosotros. Y a veces nos encontramos de sorpresa, pero ¿cómo es posible si es el diácono, si es la directora de tal cargo? Pero tenemos lepra. Vean cómo dice que Naamán era de alta estima, era poderoso, era rico, era muy valiente, pero ahora era todo lo que era en un momento por la lepra ya no valía nada. ¿Y cómo era la lepra, hermano? Ustedes saben, han escuchado y estudiado de la lepra. La lepra empezaba con una manchita, pero llegaba a crecer tanto
que de repente se empezaba a alargar la oreja, por ejemplo, los dedos. Tenían que irse a un campamento aparte y el que muriera primero, los otros lo enterraban así, porque la lepra era degenerativa. Tanto así que podían largar una parte del cuerpo y ellos no sentían nada. Y ahora Naamán, nadie lo conocía porque era valiente. Nadie lo recordaba porque era de alta estima. Nadie lo recordaba porque era rico. Ahora lo recordaban porque era ¿qué? Un leproso. Y a veces a nosotros nos recuerdan ¿por qué? Por lo que habíamos sido antes. El versículo 2 dice: de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Y aquí vamos a contar esta historia como para imaginarnos un poco más. Me imagino que la esposa de Naamán todos los días lloraba porque su esposo estaba enfermo. Ahora imaginemos un día ella quizás haciendo sus quehaceres de la casa y llega la sierva y le dice: señora, ¿por qué llora? ¿No? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué está tan triste? Y ella le cuenta: es que mi esposo Naamán se va a morir. Porque, hermano, sí o sí, todo el mundo sabía que la lepra no tenía solución. La lepra, el leproso, ¿qué le esperaba? Ir a morirse. Y como toda esposa, no quería que su esposo, ¿qué? Muriera. Y me imagino, pues, que llega la sierva y le dice: ¿por qué llora? Ah, es que mi esposo Naamán se va a morir. Imagínense. ¿Y hasta qué punto nosotros somos capaces de ser instrumento, hermanos? Vean, esa niña era una niña esclava, pero fue parte de un instrumento que más adelante podemos ver la sanidad y es parte de ella. Entonces, hermanos, aquí hay algo que hay que rescatar. Donde estemos, hagamos lo que hagamos, sea lo que sea, seamos ¿qué? Instrumentos. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde sea, en donde yo esté, seamos ¿qué? Instrumento. En el versículo 3 sigue diciendo, dice: una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí había algo interesante que Naamán era casi imposible hacer, y era tener humildad. Naamán era una persona muy egocéntrica. ¿Por qué? Porque todo lo que había tenido era por mérito propio. Era una persona un estatus recontra grande y poderoso. ¿Qué le bastaba a Naamán? Ser una persona ¿qué? Sumisa. Y aquí hay algo interesante porque vuelvo a leer: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí Naamán, pongámonos en el sitio de Naamán, por decir así, en lugar de Naamán. Siria había vencido ¿a quién? Ahora, ¿de quién dependía Siria? De Israel. Y Naamán, yo me imagino que con su orgullo diría: no, si yo lo vencí una vez, ¿por qué yo tengo que depender de ellos? ¿Qué van a decir de mí? Que ahora yo lo vencí, ahora yo tengo que ir allá. Y a veces el ser humano se invade de orgullo, de ego, de que si me hacen algo yo no doy el brazo a torcer, hasta que la persona no me pida perdón, yo no le pido perdón. Pero yo, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿No? Si ella fue la que falló, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si él fue el que falló, ¿por qué yo tengo que ceder? No. Imagínense, Naamán estaba ahí como quien dice entre la espada y entre la pared. Y el versículo 4 dice: pero Naamán fue al rey, le contó lo que había dicho la muchacha de Israel, porque, hermanos, hay algo que todo el mundo tiene que entender, y es que cuando estamos enfermos, todo el mundo quiere la sanidad. Si nos enfermamos o si un hijo se enferma, por ejemplo, a la medianoche, ¿usted no es capaz de salir a la medianoche al médico? Haya frío, no haya transporte, sea lo difícil que sea, uno sale a la medianoche y va al médico. ¿Por qué?
¿Por qué no quiere la sanidad? ¿Quería la sanidad Naamán? Sí la quería. Y dice aquí que Naamán fue ante el rey. ¿A cuál rey? Al rey de Siria. Y como se había ganado su puesto, obviamente el rey de Siria lo iba a escuchar. Y dice aquí, Naamán fue al rey y le contó lo que había dicho la muchacha. Rey, hay una muchacha que yo tengo esclava de cuando le ganamos en la guerra a Israel. Yo la tengo de esclava. Ella dice que un profeta de su tierra podía darme la sanidad. No es lo que yo quiero, pues. Es lo que tú quieres, porque si no soy yo, ¿quién te va a estar ahí cuidando tu reino? Me imagino que nada más le llegaría así. Y en el versículo siguiente, el rey de Siria dijo a Naamán, ve a tu casa, yo enviaré una carta al rey. Y él fue llevando 10 talentos, aproximadamente 342 kilogramos de plata. Dice, 6,000 piezas de oro, aproximadamente 68 kilogramos y 10 mudas de ropa. Veamos aquí algunos cálculos. Yo busqué aproximadamente ahorita cuánto sería 6,000 piezas de oro, que son aproximadamente 68 kilogramos de oro. Tiene un valor aproximadamente de 7 millones. Perdón, hermanos, a ver. 7.94 millones de dólares. Eso llevó. ¿Por qué? Porque a él no le importaba ese dinero, le importaba era ¿qué? Su sanidad. Ahí es donde está la historia que le conté al principio. Nosotros, el ser humano, hacemos lo que sea, ¿por qué? Por quedar sano. Pagamos lo que sea, ¿por qué? Por tener sanidad. Porque algo que atormenta al ser humano es la enfermedad. Y también le llevó ¿qué? 342 kilogramos de plata, hermanos, que tienen un valor aproximado de 451,000 dólares. Si sumamos serían 7.94 millones más 400,000 dólares. ¿Cuánto sería? Una cantidad recontra grande. Y había mudas de ropa también. 10 mudas de ropa, pero esa ropa no era cualquier ropa. Cuando se regalaba ropa así era ropa de lino fino. Incluso los bordes eran con oro. Era una ropa muy, muy costosa, ¿no? Pero ¿hasta dónde es capaz el ser humano de llegar por querer la sanidad? Pero hay algo que el ser humano está equivocado, hermano, es que pensamos que con el dinero compramos todo. Y Naamán dijo, yo me llevo estos 8 millones de dólares y él me sana porque me sana. A veces el ser humano piensa así, que con el dinero vamos a solucionar ¿qué? Un divorcio. Piensa que con el dinero vamos a solucionar ¿qué? Quizás una denuncia, por decir así, un caso. Piensa que por el dinero podemos hacer distintas cosas, pero hay algo que no podemos hacer, es comprar la sanidad espiritual. Porque Naamán sí es verdad que estaba enfermo físicamente, pero también estaba enfermo espiritualmente. Y sigue diciendo que el rey lo mandó a su casa y le dice que fue llevando 10,000 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de ropa. Y en el versículo 6 dice, llevó también la carta para el rey de Israel que decía así. Miren cómo decía la carta, un poquito osado es. Porque dice, al recibir esta carta, verás que te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Hay un error en esa carta, hermano. ¿Quién me puede decir cuál es el error? Que no hay ni un por favor. Es un poquito descarado. Ahí te mando a Naamán para que lo sanes. A lo malo, una orden, ¿no? Es como por decir así, Siria le ganó a Israel, ahora como nosotros somos los que ganamos, tú vas a sanar a Naamán. Fue un poco grosero, bueno, un poco no, fue muy grosero en realidad. Eso fue una carta del rey de Siria al rey de Israel. Pero ¿qué tan distinto sería que la cartica dijera, por favor, te lo pido, yo te voy a enviar a mi siervo Naamán para que por favor, si es tu voluntad, le puedan dar la sanidad?
Sería muy distinto. Pero aquí lo dice de una manera un poco grotesca. Te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Como quien dice, porque perdieron la guerra, ahora tienen que hacer todo lo que yo diga. Como es el ser humano, ¿no? Y el versículo 7 dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó su vestido y dijo, ¿cómo dijo? ¿Acaso soy yo Dios que mata y da vida? Para que éste me pida que sane a un hombre de su lepra. Consideren y verán que busca ocasión contra mí. Pero el rey no estaba indignado nada más por eso. El rey estaba indignado porque no le había dicho de una manera bonita. El rey estaba indignado porque no había un por favor. El rey estaba indignado porque a pesar de que esa guerra ya se había solucionado, él estaba prácticamente sentenciando a otra guerra. Porque quería las malas. Y es que las cosas a la mala no dan ningún resultado. ¿No? Y a mí me llama la atención esto porque dice que rasgó su vestidura. Y dijo, ¿soy yo Dios acaso que da y quita vida? ¿Tiene razón, hermanos, o no tiene razón? Pero ¿saben qué es lo interesante? Yo me puse a investigar un poquito más y lo interesante es que el rey sabía que Naamán sí podía darle la sanidad. A a Naamán podía darle la sanidad. El rey sabía porque lo conocía. Eliseo era una persona muy famosa en el pueblo también. Pero él se sentía que como que le debía favores todavía a Siria. No era así. Ya ellos se habían quedado con su parte. No, se quedaron con las jóvenes, los jóvenes, y ahora nosotros somos libres, por decir así. Consideren y verán que busca ocasión contra mí. El rey se molestó muchísimo porque es una falta de respeto. No es como que yo le llegue diciendo a alguien una orden. Por ejemplo, que yo le llegue a la presidenta de aquí del Perú dándole una orden. Tú tienes que hacer esto porque yo lo digo. Se va a molestar, obviamente. Hasta me encarcelaría, creo yo, ¿no? Es algo así. Porque cuando uno quiere algo, ¿cómo lo va a pedir? Por las buenas. Cuando uno es niño, que uno hace algo malo, pero uno quiere algo con la mamá, ¿cómo va? Primero le da un besito a la mamá, le da un abrazo, mamá te amo, y al ratico le dice, ¿puedes darme esto? ¿No? Hay que ser estratega. El rey no fue así, el rey fue a lo malo. Y el versículo 8, miren lo que dice. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decirle lo siguiente. Aquí a mí me llama la atención esto, porque como describe Eliseo en el versículo 8 es interesante y es una característica que nosotros deberíamos definirnos. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó esto. ¿Será que tú eres un varón de Dios? ¿Será que eres una mujer de Dios? Dice que Eliseo oyó que el rey había rasgado su vestido, que se había sentido molesto, que se había sentido indignado. Y él le dice, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermano, y si ustedes se ponen a buscar las características de Eliseo, Eliseo también tenía un carácter un poco fuerte. Eliseo era una persona que hablaba fuerte, era una persona un poco tosca, pero era un varón de Dios. Y Eliseo prácticamente lo que quería es enseñarle, ellos nos ganaron la guerra una vez, se quedaron con todo, pero ellos no tienen un Dios verdadero. Nosotros tenemos un Dios verdadero. Que venga acá y va a ver lo que es la realidad. Eso es lo que quería Eliseo. El rey mandó un desafío y Eliseo respondió ¿con qué? Con otro desafío. Entonces dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aquí yo quisiera hacer una pausa un momento. Y yo me imagino que cuando le llega la noticia a Naamán como se creía la gran cosa, Naamán como era una persona de alta estima, valeroso, poderoso, rico,
Naamán pensó que lo iban a recibir con desfile, que le iban a hacer la calle de honor, me imagino, ¿no? Claro, me imagino que hasta sonido le iban a... Naamán pensaría, dice, no, yo voy para allá porque allá me van a recibir de la mejor manera porque ellos son esclavos, nosotros les ganamos a ellos. Pero se equivocó Naamán. Dice que no le quedó de otra cosa a Naamán que ir. Dice, llegó Naamán con sus caballos, su carro y muchos hombres, hermano. La Biblia no lo dice, pero llegó con muchos hombres. Porque él era ¿qué? El general del ejército. ¿Ustedes creen que el ministro de Defensa va a ir solo en la calle? No. Ese lleva un ejército. Tiene muchos enemigos en realidad. Entonces dice que llegó con su caballo, su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y él pensaría, me van a recibir de la mejor manera, con platillos, con bombos, con globos, con aplausos. Y me imagino, aquí llegó Naamán, el general del ejército. Ríndanle la reverencia. Me imagino que Naamán se imaginaba eso, ¿no? Pero vean lo que dice la Biblia. Se paró a la puerta de la casa de Eliseo y me imagino que llaman. Y empiezan a tocar trompeta los hombres que andaban con Naamán y empiezan a decir, ta, 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 llegó Naamán, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta imaginarme las historias porque quizás entiendo un poco más. Llegó Naamán y ahí se dio cuenta Eliseo que en realidad estaba Naamán afuera. Pero miren, el versículo 10 dice, entonces Eliseo, ¿qué hizo? ¿Lo recibió? No lo recibió. Para que ustedes vean que Eliseo también tiene su carácter, hermano. Eliseo era una persona de carácter. Eliseo eh, era una persona, por decir, orgullosa en el sentido bueno. Y lo que Naamán se imaginó no era lo que en realidad pasó. Dice que llegó a la casa, me imagino, ahí tocaron con trompeta. Y él pensó que Eliseo le iba a abrir la puerta. Y que le incomodó a Naamán fue lo siguiente. Entonces, Eliseo, ¿qué hizo? Por decir así, no lo recibió, sino que le envió un mensajero. Hermano, era una humillación grande hacer eso. Y más a un general del ejército. ¿Qué estaría haciendo Eliseo? No se sabe, la Biblia no lo dice. ¿Qué estaría haciendo? Pero imaginemos ahora a Eliseo, sí, ahí está Naamán, pero anda y dile esto, ¿no? Es una falta de respeto, ¿no? Es como cuando uno quiere ir a visitar a alguien, pero llega alguien, te recibe en la casa, que no era la persona que tú querías, y dice, no, no está, pero tú sabes que está. ¿Cómo se siente uno? Chasqueado, ¿no? Entonces Eliseo le envió a un mensajero a decirle, ¿cuál era ese mensajero? Giezi. Hemos escuchado sobre Giezi, era su mayordomo, por decir así, su siervo. Entonces le envió un mensajero a decirle, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Y a Naamán le indignó y dijo, pero ¿este qué se cree? Yo siendo el general del ejército me viene a mandar a alguien ahí a que me diga, ¿por qué no me da la cara a él, no? Debería de salir y darme la cara y decirme, general, todopoderoso, valiente, quedará sano, ¿no? Me imagino a Giesi, hermanos, ahí. Imagínense un momento ahí, imagínense. Giesi le diría, señor Naamán, ¿es Naamán? Ah, mi señor Eliseo dice que vaya al río Jordán y que se lave 7 veces. Y que la séptima vez te va a quedar limpio. Me imagino que así fue el mensaje, ¿no? Y dice el versículo 11, pero Naamán se fue enojado. Y miren aquí textualmente como dice, yo pensaba, saldrá y estando en pie, invocará el nombre de su Dios, alzará su mano, tocará el lugar la lepra y sanará. Él se imaginó una cosa y le salieron con otra. Le cambiaron el chic, por decir así.
Y el versículo 12, aquí tiene un poco de osadía nada más, bueno, mucha osadía. Porque él se va muy enojado y dice, yo pensé que iba a salir, yo pensé que iba a ser decente este hombre. Y pensé que me iba a tocar y iba a quedar sano. Y se fue bravo. ¿Y qué dice el siguiente versículo, hermanos? El versículo 12. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que los de las aguas de Israel? Y es osado, atrevido el Naamán. Porque los ríos de Habana y Farfán eran unos ríos que eran recontralimpios y bonitos. Pero si vemos las características del Jordán, el Jordán era un río que de aquí a ahí se veía bonito, se veía limpio, pero cuando entraba, hasta ahora, el río Jordán es un río de agua muy fría. Y sobre todo, cuando pisa el fondo, se levanta una zipa y se hace barro arriba. Hasta ahora, pueden buscar las características del río Jordán y es así. Y era una humillación para Naamán, que era un hombre de alta estima, bañarse ¿dónde? Hermanos, un ejemplo, es como que nosotros nos digan, anda a bañarte aquí en el Puente Amarillo. Uy, hermano, ¿quién se bañaría ahí, no? Es algo así, un ejemplo. Yo me ponía a pensar y a mí me dicen, báñate en el río de Puente Amarillo. Yo lo pensaría miles de veces. ¿Por qué? Porque es un río sucio. Aparentemente no es bueno. Y dice Naamán, Habana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Ustedes qué creen, hermano? Yo les tengo la respuesta. Pues no son mejores que el agua de Israel. Y aquí es un ejemplo como cuando nosotros decimos, ¿será que si yo le doy mis hijos a los maestros nada más, son mejores que la iglesia? No lo son. ¿Será que si yo dejo que mis hijos hagan lo que quieran en el mundo, es mejor que esté en la iglesia obligado? No es así. Habana y Farfán representan ¿qué? El mundo, lo que el mundo ofrece. Y dice, todavía ríos de Damasco no son mejores que toda el agua de Israel. Y dice Naamán, sigue diciendo, si me lavara en ellos, ¿no quedaría también limpio? Se volvió y se fue enojado. Porque a Naamán lo único que le quedó en la mente era bañarse 7 veces y a la séptima vez iba a quedar limpio. Ahora, hermano, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Naamán hizo el intento y se fue a Habana y se fue a Farfán. La Biblia no lo dice. Pero como él era, yo creo, hermano, y quizás es una pregunta que yo le haga al Señor, que posiblemente se fue a Habana y Farfán a bañarse, pero sin resultado alguno. ¿Saben por qué? Porque el mundo no va a ofrecer lo que la iglesia ofrece. Porque las personas del mundo no ofrecen lo que un hermano de la iglesia puede ofrecer. Porque el enemigo no ofrece lo que Dios puede ofrecer. Y aquí es donde yo les digo, Habana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que el agua de Israel? Pues no lo son. Y sigue diciendo que se fue muy enojado. Me imagino que a bañarse en el río de Habana y Farfán y no vio resultado. Y en el versículo 13 dice, pero sus criados llegaron a él y le dijeron, aquí había algo interesante, que cuando uno quiere sanidad uno hace lo que sea. Y si él estaba dispuesto a pagar tanta cantidad como las que le dije de dinero, ¿qué le costaba sumergirse 7 veces en un río Jordán? Me imagino que los siervos le dijeron, Señor, tú quieres quedar sano, ¿no? Tú quieres estar con tu esposa, con tu hijo. ¿Qué te cuesta hacer caso? Yo creo que si Eliseo te pide lo que te pida, tú se lo das, porque quieres quedar sano. Toda esa cantidad lo dice, que queda sano, que le iba a llevar. ¿No? Tú me vas a decir, Señor, que tú quieres sanidad, pero eres incapaz de hacer lo que Él te dice. Entonces, ¿cómo tú quieres la sanidad? Y aquí dice, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si tan solo te dijo, lávate y serás limpio? Pero Naamán era tan orgulloso que no quería
lavarse en el río ese feo, por decir así. Y sigue diciendo el versículo 14, él, o sea, Naamán, entonces no le quedó de otra cosa que ¿qué? Pensó en su esposa, pensó en sus hijos y dijo, no, yo sí quiero quedar sano. Intenté en Habana, intenté en Farfar y no quedé sano. Yo voy a hacerle caso a Eliseo. Y aquí es donde nosotros, el ser humano, a veces estamos tan orgullosos que tiene que llegar el momento en que nosotros, ¿qué? Cedamos, seamos humildes, seamos sumisos. Entonces él descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán. Yo me imagino, hermanos, allí Naamán con ese deseo de quedar sano, se sumergió una, salió y se veía leproso todavía. Iba la 2, la 3, la 4, la quinta y nada. ¿Será que Naamán se le llegó a pasar en la mente? No, señor, yo llevo 5. Se está acabando la oportunidad. No quedó sano. Se sumergió la 6ª vez y nada. Se sumergió la 7ª vez. ¿Y qué pasó? Hermanos, es necesario que simbólicamente nos sumerjamos 7 veces en el río Jordán. ¿Para qué? Para quedar sano de la lepra que está impidiendo nuestro avance. Y yo decía, ¿por qué 7 veces? Ya todos sabemos que es un número perfecto. Y las cosas de Dios son perfectas. Hay algo interesante, hermanos. En esta noche yo tengo una invitación para cada uno de nosotros. Y es que nosotros dejemos el agua de Habana y de Farfar y vayamos a ¿cuál agua? A la del río Jordán. Sigue diciendo aquí para ir terminando. Se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la de un bebé y quedó limpio. ¿Tiene poder Cristo Jesús para limpiar de la lepra? Puede ser esa lepra que es el chisme, puede ser esa lepra que es la crítica, puede ser la lepra del orgullo, puede ser la lepra del rencor, de la envidia, del egoísmo, tantas cosas que el ser humano puede sufrir de lepra, pero el río Jordán, que representa a Cristo Jesús, tiene el poder para sanar la lepra. Solo tienes que ceder, ser sumiso, ir al río Jordán y sumergirte ¿qué? 7 veces. Y sigue diciendo, Naamán en el versículo 15, volvió al varón de Dios con toda su comitiva, se paró ante él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente a tu siervo. ¿A qué le recuerda esto? Nabucodonosor mandó a hacer una estatua toda de oro, que al oír el son de todos los instrumentos musicales, el que no se arrodille será echado al horno de fuego. ¿Se parecen o no se parecen las frases? Ahora conozco que no hay Dios sino el Dios de Israel. Hermano, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y tenemos ese Dios y nosotros por lo tanto tenemos que llevarlo ¿a quién? A las personas del mundo. A las personas que están bañándose 7 veces, pero en el río de ¿qué? De Habana y de Farfar. Y aquí hay algo interesante. ¿Quién estaba reconociendo que no había Dios? La persona que en algún momento era tosca, era orgullosa, era poderoso, ahora no le quedó de otra que humillarse ante Dios. Porque ¿quién va a poder más que Dios, hermano? Nada, ni nadie. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el poder del mundo va a poder con Dios. Dice que le ofreció un presente a Eliseo, pero Eliseo no lo aceptó. Lo podemos ver más adelante, que no lo vamos a estudiar ahorita porque estamos ya en tiempo corto ya. Eliseo no lo aceptó. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, lo hace con amor. Cuando yo voy a hacer algo, hermanos,
Yo no tengo que hacerlo para que la persona me pague, para que la persona me... No, tengo que hacerlo ¿por qué? Por amor. Y en esta noche, hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos el deseo de dejar esa lepra a un lado. Yo hago una invitación. ¿Qué lepra, hermano, te está impidiendo o me está impidiendo también avanzar en la iglesia? Porque a veces ponemos a pensar la iglesia no avanza. Porque hay mucha lepra. Pero ¿qué lepra está en mí que impide? Quiera Dios que yo pueda dejar las aguas de Abán y Farfar y ahora pueda ir al río Jordán a buscar la salvación. La salvación está solo en Cristo Jesús. Hermanos, inclinamos el rostro para hacer la última oración. Padre amado, que moras y reinas en los cielos, Señor, estamos agradecidos, Padre, por la predicación de esta noche. Bendito Dios, límpianos, Padre, aquella lepra que cualquier persona, cualquier hermano tenemos, mi Dios. Derrama tu Santo Espíritu, Padre, cámbianos. Pon dentro de nosotros un corazón nuevo, Padre. Quédate con cada uno de mis hermanos, Señor, guíalos, bendícelos, sus hogares, sus familias, Padre Dios. Cuídanos, guárdanos, Señor, también hasta el sábado, Padre Dios. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Que tengan una feliz noche. Que Dios los bendiga.